Luciano pregunta, ¿qué opinás de la candidatura de Bolsonaro en las elecciones de Brasil? Mira, el tema sería el siguiente. ¿Quién es Bolsonaro en este momento? Por lo menos cuando faltan pocos días para las elecciones. Bolsonaro es un militar retirado que en este proceso político expresa toda una tendencia del ejército. Tiene el respaldo de un sector militar. Por eso podemos decir que, a diferencia de otros candidatos derechistas, por ejemplo Macri, Piñera, etcétera, lo que lo distingue a Bolsonaro es que expresa el revanchismo militar, ¿no es cierto? Una dictadura que se fue hace un tiempo, pero que mantuvo todas las estructuras en pie. ¿Por qué mantuvo todas las estructuras en pie? Bueno, porque rápidamente hubo una amnistía, un entendimiento, hasta el punto que los delitos que cometen los militares no se tramitan en sede civil, sino en sede militar, en la justicia militar. Entonces es un hombre que representa esto, representa esta tendencia. Lleva como segundo a un militar retirado como él, y en general los militares en reserva, que allá en Brasil los llaman militares en pijama, tienen un gran ascendiente en la candidatura de Bolsonaro, con lo cual acá lo que estamos viendo es, a través de Bolsonaro, un copamiento del proceso político civil por parte de las Fuerzas Armadas, o al menos del ejército, o al menos del alto mando, o de una camarilla que tiene el control del alto mando. Esto es lo que distingue la candidatura de Bolsonaro. Ahora, ¿cómo llega Bolsonaro de esta manera? Llega a partir de este golpe contra Dilma Rousseff, en la que todo el mundo dijo que era un golpe parlamentario, pero en el Estado moderno los golpes tienen que ser respaldados por una fuerza decisiva como las Fuerzas Armadas, porque finalmente una pelea entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿por qué gana el Congreso y no el Ejecutivo? A veces gana el Ejecutivo, otras veces gana el Congreso. ¿Qué decide una cosa o la otra? Y bueno, una relación de fuerzas en la que está ya fuerte el ejército. Desde ese golpe, la situación política y la situación social y económica de Brasil se ha deteriorado profundamente. Pero profundamente, y por lo tanto el gobierno de Temer, que reemplazó a Dilma Rousseff, Temer, un hombre que era vicepresidente en coalición con Dilma Rousseff, se ha deteriorado profundamente y ha llevado al ejército a varias intervenciones. Por ejemplo, en determinado momento Dilma Rousseff quiso nombrar a Lula como último recurso para defender su gobierno, nombrarlo como ministro, y un tuit del comandante jefe del ejército lo volteó. La justicia después le dio, el respaldo a ese planteamiento. Más adelante, cuando estuvo en duda que Lula fuera condenado en segunda instancia y por lo tanto quedaba con una prisión preventiva, en la mañana de ese día este general Eduardo Vilas Boas, que es el comandante jefe del ejército, tuiteó: cuidado con lo que van a hacer hoy a la Corte Suprema cuando se reúna. Entonces, como ves, hay una intervención. Quiere decir que el grupo civil que comandó el golpe fracasó completamente y fue emergiendo en una tendencia derechista. Hoy va primero en las encuestas, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo el anuncio en el día de ayer de que él crecía 1 o 2 puntos más en las encuestas motivó hoy una alza muy grande de la bolsa de San Paulo, lo cual demuestra que reúne a la burguesía. Ahora, no es un proceso tan exclusivamente militar. En Brasil hay un fenómeno muy interesante por medio del cual los ruralistas, que cada vez son más poderosos en Brasil, curioso esto, debido al agronegocio, a la soja, a la caña, es decir, cultivos que tienen gran presencia en el mercado internacional, tienen candidatos en todos los partidos políticos. Entonces, aunque no hay un partido ruralista, se forma en el Congreso una bancada ruralista con todos los partidos políticos. Por ejemplo, la ex ministra de Agricultura de Lula era la presidenta de la Sociedad Rural de Brasil. Mirá lo que era Lula, que todo el mundo acá, nacional y popular, la tenía. Esta mujer se llama Abreu, de apellido, no me acuerdo ahora su primer nombre, y ahora va con Ciro Gómez, con otro candidato, y otros ruralistas con otros. Luego se juntan en defensa de los intereses de estos y constituyen una bancada numerosa. Los militares presentan candidatos a través de distintos partidos y también van a tener una bancada. Y el último rubro que falta son los evangélicos.
La suma de los evangélicos, los ruralistas y los militares en el Congreso va a ser impresionante. Y sin embargo no se presenta un partido militar, ni un partido ruralista, ni un partido evangélico. La operación política es fabulosa y esto respalda una eventual candidatura, una eventual victoria o una presidencia respaldaría de Bolsonaro, y si Bolsonaro perdiera sería un bloque fenomenal para hacer pelota cualquier intento del que gane, en este caso Fernando Haddad, que representa en lugar de Lula al PT. Sería un golpe, un freno extraordinario, digamos, en esta dirección. Este es el operativo que está en danza acá. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Un candidato como Bolsonaro, un gobierno de Bolsonaro y todo lo demás, puede ser frenado simplemente por una boleta electoral. Vamos a suponer que gane el PT por una diferencia pequeña de votos. En el marco de una crisis gigantesca, va a enfrentar numerosas crisis económicas y políticas, porque es un candidato que no propone ningún cambio de ningún carácter sustancial. Va a repetir el gobierno de Dilma Rousseff, y Dilma Rousseff fue volteada por un golpe. Cuando a lo quieren voltear por un golpe, no porque se atreva a tomar medidas audaces, sino por su fracaso completo de la crisis económica. Un tipo como Macri, que cuenta con todo el respaldo del capital financiero, es un fracaso monstruoso. Imagínate esto, ya hay todo un dispositivo para voltearlo, ya hay todo un dispositivo para militarizar el aparato del Estado. Quiero llamar la atención a esto, porque uno dice, no, nosotros vamos a votar a Haddad y con eso pagamos a los militares. Las pelotas, de ninguna manera. Acá ha comenzado una crisis muy profunda, incluso en el caso de derrota de Bolsonaro. Por lo tanto, hay que pensar políticamente que el parar a Bolsonaro, parar esta tendencia derechista, requiere una gran movilización, requiere una gran organización de la masa y requiere recursos prácticos. Quiero decir, piquetes, brigadas de trabajadores dispuestos a pelearle la calle a los aparatos de las Fuerzas Armadas, y después sería un golpe. Y acá viene un punto fundamental. Con candidatos como Bolsonaro no se trata de ir a la televisión a explicar un programa. Las masas tienen que salir a la calle a denunciar que nunca van a aceptar un gobierno militar aunque tengan cara civil. Pero el PT hizo una campaña electoral que le dijo a todo el mundo que no se mueva, porque si se mueve se radicaliza la situación, se polariza. Mantuvo frenado a todo el mundo, y acá aparece la novedad, en el sentido que yo estoy tratando de explicar, que es la salida de las mujeres a la calle, que desoyen todos los llamados a controlar, parar y todo y que ponen de manifiesto que en el curso de esta campaña electoral la Central Única de Trabajadores tendrá que haber hecho por lo menos ya 2 paros anunciándole a Bolsonaro que no lo van a dejar gobernar con métodos fascistas contra la clase obrera. La candidatura de Haddad es una candidatura capituladora. Si gana, no va a poder gobernar y no quiere darse los medios para gobernar contra la derecha, ¿no es cierto? Y naturalmente, si pierde, el pueblo, las masas, los trabajadores carecen de una orientación política para luchar contra el revanchismo militar disfrazado de una operación civil. Para rematar estas ideas, ¿qué consecuencias esto? ¿Cuál es la conclusión para el conjunto de América Latina? Que la crisis capitalista que estamos viviendo, Argentina está en el horno, lleva a salidas profundamente antiobreras que solo pueden ser detenidas con una gran irrupción de la clase obrera, con una gran intervención política, con una intervención política independiente. En el día de hoy, la revista The Economist, que en una edición anterior decía que votar a Bolsonaro es un desastre, anuncia, lo cual quiere decir que hace un análisis, anuncia que la crisis financiera del Brasil es histórica y va a ser la madre de todas las crisis financieras. En ese plano es necesario que la clase obrera tenga una herramienta política para luchar por un gobierno propio y para aplastar lo que sería esta nueva fase del golpe. En el Partido Obrero, cuando fue destituida Dilma Rousseff, dijimos que esto no era un golpe parlamentario, que esto era un golpe de Estado, porque no era una maniobra en los pasillos del Congreso, sino que había una articulación militar. Con el tiempo,
la intervención sucesiva del comandante en jefe fue abonando esto. Ahora ya es evidente para cualquiera. Por eso la importancia del proceso político de Brasil y la posición política que estoy planteando.